Advertencia. Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad de quien las enuncia. ¿Siente usted que la inmediatez de la vorágine informativa le abruma? ¿Siente que necesita tener una opinión en materia política sobre cualquier tendencia? No se agobie. Las coyunturas parecieran premiar a quien reaccione primero y no a quien analice con profundidad. De dichas opiniones a bote pronto se desprende un montón de basura, toneladas de cascajo. O algo de fierro viejo que vendan. Daniel Nudelman y Claudio Martínez les invitan a levantar ese cascajo para usarlo como un pretexto que nos ayude a pensar con calma y analizar con mayor profundidad. Bienvenidos a El Cascajo de Código 21. Reciban la más cordial bienvenida a El Cascajo, el noticiero más lento del espectro informativo. La segunda temporada para radio, la primera temporada para televisión, aquí en Capital 21 y Código 21. Como cada semana, me acompaña mi queridísimo Daniel Nudelman Speckman. Mano, ¿cómo estás? Bien, Manu, ¿y tú? Todo en perfecto orden. Y hoy tenemos un invitadazo de primera línea. Estamos de plácemes, porque está con nosotros Alberto Schneider. ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo Bienvenido. en orden. Gracias. Bienvenidazo, bienvenidazo. Aquí con mucho gusto. Como ustedes saben, la seguridad es un tema transversal a cualquier gobierno y temporada, pero es claro que en época electoral se hace mucho más evidente el énfasis en su polémica y discusión. Como ustedes saben, esta temporada ha versado sobre el periodo electoral. Y es un tema que está ahí. De hecho, el siguiente debate, que ocurrirá el 19 de mayo, el debate presidencial, traerá como uno de los temas torales la seguridad y todo lo que hay alrededor de esa palabra. Entonces, por eso es que Beto Schneider nos hizo el paro de caer al cascajo, porque es especialista en seguridad y nos gustaría que antes de comenzar nos platicaras un poco de tu historia y bagaje para que la audiencia tenga un poco más de contexto. Sí, cómo no. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todo el auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Pues bueno, yo me formé profesionalmente en la UNAM, entonces era la ENEPACatlán, ahora es Facultad de Estudios Superiores, en la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas. Y me desarrollé mucho tiempo como editor, básicamente en el campo de las publicaciones, haciendo publicaciones, algunas revistas de literatura, arte, ¿no? Y en 2004 me sucede una situación como muy extrema, sufro un secuestro y a partir de ahí pues como que me cambia la vida y me puso en una situación tuve la posibilidad de entrar a trabajar a la policía de la ciudad justo para trabajar en el tema del trato de la policía frente a víctimas de delitos graves. Fue un poco difícil entrarle, ¿no? Porque pues digo, siempre la idea que tenemos de la policía, etcétera, ¿no? Le hemos sufrido creo que todo el mundo. Pero pues también era como la oportunidad de incidir, claro, ¿no? En algo que pues no solo me había pasado a mí, sino que le estaba pasando a muchísima gente y le ha pasado y le sigue pasando, por desgracia, ¿no? Digo, cada vez menos, por fortuna, pero sí. Entonces, pues ese fue el giro. Y ahí fue justo en el gobierno de Andrés Manuel en la ciudad. El secretario era Ebrard. Entonces sí pudimos trabajar con toda libertad, un grupo de compañeros en cuestiones de protección de derechos humanos, formación y capacitación. Metimos temas relacionados con el asunto en todos los carreras y cursos incluso en las especialidades, porque el Instituto de la Escuela de la Policía, que ya es Universidad de la Policía de la Ciudad de México, tenía desde entonces un par de licenciaturas. Entonces en todo se intervino, en planes de estudio, en fin, para introducir
todos estos aspectos en la formación sobre protección, cuidado y resguardo de derechos humanos, atención a víctimas y grupos vulnerados o vulnerables. Entonces, por ahí entré. Pasó el tiempo y como que me fui especializando en diferentes áreas. Tuve, de cierto modo, suerte de trabajar en varias áreas y, digamos, donde ya finalmente hice mucho más tiempo y más me especialicé, digamos, fue después de 2009 cuando se hace la reforma constitucional en materia de seguridad. Y entonces las policías se les da la atribución de investigar delitos de la mano del Ministerio Público, no siempre, ¿no? Pero ya las policías podían aprovechar la información que normalmente tienen los policías, que es muy valiosa, pero que normalmente pues no había manera de incorporarla al propio trabajo por falta de atribuciones y demás, ¿no? Entonces, ahí trabajé pues en la subsecretaría que se formó entonces de Información e Inteligencia, en análisis de información y, en fin, ¿no? Especializar, y ya me fui especializando en diferentes aspectos de la seguridad. ¿No? Ok. Pues es para que vean que traemos con qué, ¿no? Sí, finalmente 12 años estuve en ese rollo. Ok. Y bueno, para comenzar, digamos ya en términos de la actualidad, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es el cambio sustancial que ha tenido la visión, estrategia y ejercicio de la seguridad en México ahora con respecto a gobiernos anteriores? Bueno, sí es radical en muchos sentidos, ¿no? Tiene que ver, digamos, primero que nada, como que tengamos claro cómo está definida la seguridad jurídicamente en la Constitución, en el artículo 21. Entonces, de entrada, el artículo 21 de la Constitución comienza diciendo: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Antes era el Ministerio Público nada más. Las cuales, las policías, actuarán bajo la conducción y mando de aquel, o sea, del Ministerio Público, en el ejercicio de esta función. Entonces, ¿y cuáles son los fines? Salvaguardar la vida, las libertades, la integridad de las personas y de sus bienes, así como la paz pública y demás. Entonces, finalmente, ese es el punto donde, justo nada más con agregar eso y las policías, ya se le da otra visión. Después, el mismo artículo define los alcances de esta atribución a las policías, ¿no? Que ya lo dice desde el principio, ¿no? Bajo la conducción del Ministerio Público. Entonces, digamos, en 2009 se hace esa reforma y supuestamente las policías de todo el país tienen ya esa posibilidad de poderse integrar, ¿no? Al mismo tiempo existe también una ley es curioso su nombre, la ley general que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Por qué quise hacer un poco de énfasis en esto? Uno, porque, bueno, es curioso que haya una ley de coordinación, ¿no? Pero que no es ley de coordinación, sino bases que establecen, porque es demasiado general y finalmente le deja la coordinación, o ya la definición de qué se entiende y cómo y a qué horas, a leyes, digamos, secundarias, y también con respecto, digamos, a la soberanía de los estados, que tienen facultades de atribuciones para definir prioridades, en fin, ¿no? Entonces, es importante esto porque justamente quizás como uno de los grandes cambios que trajo esa reforma en 2009 fue justamente darles atribuciones a las policías para contribuir en la investigación de delitos, pero también obliga a todas las... no solo en una entidad, en un estado, digamos a nivel horizontal, fiscalía con secretaría, sino a nivel de los 3 órdenes o 3 niveles de gobierno. La propia Constitución, el propio artículo 21, dice que obligadamente deben coordinarse y que sus funciones son, primero que nada, la prevención y después el combate de los delitos, ¿no? Entonces, y esa coordinación debe ser horizontal y vertical. O sea, horizontal, fiscalías, protección civil, en fin, todas las instituciones de un gobierno que tengan que ver
en la esfera pública, en el espacio público. Y así. Entonces, seguridad privada, por ejemplo, que también es un tema ahí muy particular de nuestro país. Entonces, en ese contexto, ¿qué hace Felipe Calderón cuando llega al gobierno? Que es básicamente el gran cambio y de donde podemos contrastar con lo que respecto está pasando de lo que ahora. se hace ahora. Exactamente. ¿No? ¿Qué hace Calderón? Bueno, primero que nada, aunque toda su campaña electoral no tuvo que ver con el tema de seguridad, pues prácticamente lo primero que hace es lanzar a los militares a la calle en función de seguridad pública. Declara la guerra contra el narco. Declara la guerra contra el narco, lo cual es incluso jurídicamente muy sensible, muy delicado, para cómo se planteó. Pero, ¿qué pasa? Y seguía pasando hasta este gobierno. Que los militares nunca han tenido un respaldo jurídico para esa función. Entonces siempre ha sido motivo de una como negociación de orden político. Si tú me vas a ordenar a mí, general del ejército, a salir a la calle a perseguir delincuentes, ¿quién me va a proteger a mí de la ley porque estoy incumpliendo la ley? Entonces siempre había ahí como la compensación política, prebendas, bienes y sobre todo impunidad. Y así se manejó Felipe Calderón. Lo primero que hizo fue ir a secuestrar presidentes municipales. En Apatzingán sacaron al presidente municipal de su oficina, el ejército. O sea, sin ninguna orden de nada, sin nada, ¿me entiendes? Entonces, totalmente violatorio no solo de la Constitución, sino de cualquier norma de los derechos humanos. Policial, ¿no? Ya deja tú los derechos humanos. O sea, y eso siguió creciendo, pero al mismo tiempo, como ya lo sabemos, fueron tejiendo complicidades al interior de las estructuras policiales, y tanto la Fiscalía General de la República o la Procuraduría todavía entonces, como en la Secretaría de Seguridad Pública Federal, y involucrando a las Fuerzas Armadas, comandantes y demás en la tarea cotidiana, sin respaldo jurídico. Entonces, obviamente eso no iba a traer nada bueno, como lo vimos, ¿no? ¿Y qué hace también esa reforma del 2009? Crea, como dice ahí lo que leí del artículo 21, las bases de coordinación, del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Se supone que es aquí donde todos los policías municipales, estatales y federales se integrarían en una instancia institucional que permite esa coordinación. Pero en realidad, ¿qué es lo que sucede? Se crea una estructura burocrática enorme, ¿no? Empezó costando 9,000 millones y ahorita nos cuesta como 11,000 o 12,000 millones, la pura burocracia del Sistema Nacional. Tiene algunas cosas buenas que creo que son importantes que se hayan hecho y que se sigan haciendo, pero en general, así como que la función principal de esta coordinación nunca se cumplió. Hay la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuradores o Fiscales. Se reúnen cada 3 o 4 meses, cada quien presenta lo que hizo, sus avances, sus estos, y yo capacité a 15, y yo a 22. Y esto cuesta 11,000 millones. Exacto, más o menos. Para el presupuesto de este año, 11,000 millones para el Sistema Nacional. Tiene otras cosas, te digo, ¿no? Plataforma, lo que era la Plataforma México, en fin. Algunas cuestiones que son importantes en términos de concentrar, por ejemplo, todo el sistema de integración de datos sobre fusión, en fin, se hacen a través del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional, y eso permite también como homologar criterios a nivel nacional, en fin, tener, digamos, como parámetros similares para todo el país, por ejemplo, en este asunto que es bien delicado, que es el manejo de los datos y los de delitos, de detenidos, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿qué viene ahora, no? Viene un cambio radical en el cual, primero que nada, se dicen, nosotros no vamos a poner en primer lugar el uso de la violencia como recurso
de la seguridad pública. O sea, no una visión punitivista, sino, como lo ha dicho siempre el presidente, de atención a las causas raíz de las violencias. No nada más la violencia escandalosa, que sí es muy grave y terrible, sino todas las violencias familiares, ¿no? Claro. Las violencias machistas, las violencias... Las de clase. Porque todo las de clase. Porque finalmente, pues todo eso tiene que ver con la seguridad de cada uno de nosotros y del espacio y de la comunidad, ¿no? Ajá. Entonces, es como digamos, como doctrinariamente, que parece menor, es fundamental, porque eso implica justamente todo lo que se desarrolló posteriormente. Que por lo demás está en sintonía con lo que ordena la Constitución, ¿no? Que pone el acento en la prevención. Así es. Incluso en la Constitución también hablan de la atención de las causas, cosa que pues nadie pelaba, ¿no? Claro. Mientras eso le corresponde a otros, ¿no? Cada quien hacía sus cosas por el estilo. Entonces, bueno, por un lado eso. Y por otro lado, este aspecto de la coordinación, que funcionaba como les había comentado, pues lo resuelve el presidente de la manera más práctica. Y creo yo que pues de la única manera que realmente puedes hacer efectivo una coordinación de ese tipo, y que es crear los gabinetes de construcción de paz. Que si quieres... no sé si le entramos de una vez o podemos ir lo que decíamos un poco cómo estaban también las policías y esto y sí, un poco antes de entrarle a la parte de los gabinetes. En ese gabinete también participa el Poder Judicial, o ese se cuece aparte. En teoría sí. Pero bueno, finalmente, como no es obligación, o sea, no hay, digamos, un instrumento jurídico que obligue a nadie, estrictamente, es más de voluntad, ¿no? Entonces, eventualmente, sí hay miembros del Poder Judicial, que puede ser, pues, su magistrado, pero en términos generales, no es parte de... No. Ok. Bueno, circunstancialmente se puede dar, ¿no? Ya sea en el federal o en los estatales o en los regionales. Pero no de ordinario. No. Ok. ¿Qué, les parece que hacemos un cortecito y regresamos a platicar más con Alberto Schneider, que está aquí en la casa del Cascajo? Y vamos y volvemos, están en Capital 21, Código 21. Lo importante no es pensar primero, sino saber pensar. El Cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en El Cascajo. Está hoy de invitadazo Alberto Schneider, que nos está poniendo en sintonía con temas de seguridad. Para estar en contexto y tener también el bagaje histórico de este contexto. Nos quedamos platicando, se quedó ahí en el aire, con una tachuela en el corcho, los gabinetes de seguridad, ¿no? Platícanos cómo fue que, cómo se armaron, cómo funcionan, cómo llegamos a este punto. Bueno, básicamente los gabinetes de construcción de paz son la herramienta o el instrumento, digamos, del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel, para materializar la Estrategia Nacional de Construcción de Paz, ¿no? Justo también haciendo este contraste, ¿no?, de plantear una guerra contra el narco, sacar y llevarse entre las patas a quien sea, ¿no?, quien se atraviese, a un planteamiento, ¿no?, como está en el Plan Nacional de Paz y Justicia para este gobierno, ¿no?, que hay que atender las causas profundas de las violencias, ¿no?, y en un esfuerzo conjunto de todo el gobierno y la sociedad, ¿no? Siempre se ha hecho como mucho hincapié. Y es curioso plan, porque es la primera vez que en el marco de un plan de seguridad se ponen por ejemplo, son varios objetivos generales.
Los que, bueno, normalmente pueden ser erradicar la corrupción en la función policial, garantizar pleno respeto a derechos humanos, digamos, aspectos normales en un plan de... Pero lo que ya no está normal es, por ejemplo, el segundo objetivo fundamental de la Estrategia Nacional de Construcción de Paz: garantizar empleo, educación, salud y bienestar. Que es actuar sobre las causas. Que es actuar sobre las causas. Y entonces, ¿cómo integras? Ahora, ¿cómo integras eso? Bueno, puedes hacer como lo está haciendo, que también, o sea, por un lado, la acción en conjunto del Estado, del gobierno, más bien, aunque sí implica, digamos, como la presencia del Estado en territorio y en todos los aspectos de la vida, que integra. ¿Cómo haces para que no nada más, bueno, la Secretaría del Bienestar con sus programas y van y hacen y están jalando padrísimo, porque realmente son una maravilla, ¿no? Sobre todo Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, verdaderamente son ejemplares en el mundo, ¿no? Pero ¿cómo los haces que integren en una estrategia de seguridad? Claro. ¿No? Empatarlos con necesidades de seguridad. Exacto. Y en focalmente, en el municipio, en la ciudad, en el estado. Pues, con la genial idea de los gabinetes de seguridad. Entonces, dice, bueno, a ver, nos vamos a sentar todos los días, todos los responsables inmediatos de la seguridad, o sea, secretarios de Seguridad Pública, fiscales, gobernadores, presidentes municipales y, bueno, a nivel federal, pues el presidente, secretarios de la Defensa, Guardia Nacional, Protección Civil y obviamente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que es la cabeza del programa de seguridad y de la estrategia, ¿sí? ¿No? De hecho, la Guardia Nacional hasta ahorita sigue dependiendo de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Aunque es una fuerza militar. Okay. ¿No? Y también los representantes de otras secretarías y programas. Exacto. Entonces, el chiste es que, digamos, hay algunas entidades que están como con mucha frecuencia ahí, que es Protección Civil, de una manera, pues, es como natural, ¿no? Pero también participan Secretaría de Salud, ¿no? Secretaría de Educación, hasta Cultura. Puede estar, en fin, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, a principios de sexenio, trabajar en la Secretaría de Cultura Federal, en el programa de Cultura Comunitaria, y trabajamos muchísimo de la mano con la Guardia Nacional. Wow. Y este proyecto, darle continuidad a este proyecto, está contenido entre las propuestas de Claudia Sheinbaum. Mira, no, hasta ahorita, digamos, todavía son planteamientos muy generales, y en esos planteamientos generales es prácticamente el mismo, siguen la misma línea. Ya veremos, ya a nivel ya práctico, concreto, ya de aterrizar, ya... ¿Cómo lo instrumenta? Exactamente, la instrumentación, ya veremos, quizás hay algunas modificaciones. Hasta ahorita me parece que es la primera vez en la historia del país, en la historia moderna del país, que realmente se da un trabajo de esta naturaleza que obligadamente o necesariamente te obliga, ¿no?, a sentarse a trabajar con el fiscal del Estado, con la Fiscalía General de la República o con la Agencia Federal de Investigación. Porque en fin, ¿no? Todos estos esfuerzos así atomizados históricamente no estaban apuntando hacia ningún lado porque... Por la compartimentalización de las responsabilidades de dependencias gubernamentales. Claro, y depende mucho, sigue dependiendo, ¿no? de voluntad política, primero que nada, ¿no? Pero también como de interés y voluntad de mejorar las cosas, ¿no? O sea, cuando ves los diagnósticos de las policías estatales y de las policías municipales, y es para morirse de pena, ¿no? Y entiende uno cómo hay estados como Guanajuato, como Chihuahua, bueno, que pues parece que no hay manera de controlar la violencia ahí, ¿no? Pero pues luego ves que ejercen, fíjense, nada más, en un año el presupuesto de estados y municipios ronda los 160,000 millones de pesos.
en un año, ejercen estados y municipios en sus policías, en su seguridad pública. Pero al mismo tiempo, hasta antes de este gobierno, pues teníamos incrementos de los delitos graves del 200%, secuestro con Felipe Calderón aumentó 800%. 800%. Ok. Wow. 400% el municipio, ¿no? Al final del sexenio bajó un poquito, ¿no? Y luego con Peña Nieto se volvió a disparar horriblemente, ¿no? Porque, Esas cifras pues, esos indicadores han mejorado. Todos. Notablemente. Todos, Ajá. incluso en los estados más difíciles, como Guanajuato. Porque esa ha sido una crítica que se le ha hecho a López Obrador, ¿no? Que está desatendidas las policías de los estados y ha centrado toda la atención en la Guardia Nacional. Pues te digo, 160,000 millones van a gastar este año los estados y municipios. Y eso por sí representa mismos, un incremento respecto de lo que se gastaba antes en las policías locales. Sí, no ha habido, cuando más a lo largo de este sexenio, no ha habido grandes así incrementos muy sustanciales, como sí los hubo, por ejemplo, con Calderón, ¿no? Ajá. El gasto en seguridad pública con Calderón se disparó, ¿no? O sea, llegó prácticamente a ser, históricamente los rubros de mayor gasto son salud y educación. Con Calderón prácticamente seguridad. Era seguridad. Pues si no lo rebasó, prácticamente se iba a la par. Se empató. De recursos, ¿no? Se subió al podio. Wow. Mira, de 2009, digamos de 2010, cuando ya, digamos, se hicieron presupuestos en función de la nueva ley, etcétera, etcétera, a 2022, creo que mi cifra, los cálculos hice a 2022, más o menos en seguridad pública el país ha gastado 2.3 billones de pesos en 10 años, 15 años. Una verdadera fortuna. 2.3, 2.5 billones de pesos se ha gastado el país en seguridad pública de Calderón para acá. Wow. Y de Calderón para acá, el único gobierno donde efectivamente empezó a bajar, y no es de que baje tantito y luego sube, ¿verdad? Sino que tendencialmente, consistentemente está bajando. Es en este gobierno. Es este gobierno. ¿Y la oposición ha tomado nota de esto en sus en sus propuestas de seguridad? Fuerza y Corazón por México, Movimiento Ciudadano. Ahorita, Nada. por ejemplo, insisten mucho en lo de las policías estatales porque es un mega negocio para los gobernadores y una cantidad de gente alrededor, ¿no? Y la otra es que pues si reconocen los avances, pues ¿dónde dejan sus críticas? ¿O qué, Por supuesto. ¿qué van a criticar? Alrededor de qué va a girar su campaña. Ahora, un muy improbable y remoto triunfo de Xóchitl Gálvez supondría regresar al modelo de seguridad anterior, muy probablemente. Absolutamente. Acuérdense que ella propuso a Daniel Cabeza de Vaca, ¿no? Por supuesto. Como el responsable de armar el programa de seguridad. De seguridad. Imagínense nada más que el terror absoluto. Sí, no se puede decir otra cosa realmente. Ahora sí que Dios nos agarre confesados, ¿no? Yo soy ateo, ¿no? Oye, y bueno, en este esquema, ¿no? Sigue habiendo pendientes, pues, evidentemente no es que esté ya todo resuelto, ni mucho menos, ¿no? Pero está lo que ha demostrado, ¿no? Es ser mucho más funcional y con mucho menos sangre, ¿no? Pocas veces hemos tenido datos como varios estados en varios meses seguidos sin un solo homicidio, por ejemplo. Porque ese es un detalle. La Guardia Nacional no va donde se le pega la gana, sino tiene que haber un mecanismo jurídico de colaboración entre un gobierno del estado y la Guardia Nacional. No va donde no le invitan. Entonces no va donde no le invitan. O donde no le dan permiso. Entonces, claro. El Congreso de Guanajuato se negó a darle el visto bueno a la entrada de la Guardia Nacional. Hasta que venían las elecciones de 21 y pues ya sabemos cómo está Guanajuato, ¿no? Era insostenible. Era una cosa verdaderamente brutal. Y justamente a partir de 21 empieza a reducirse los homicidios incluso, y los delitos más graves, homicidio,
lesiones con arma de fuego, que es un delito que casi no se habla, pero es brutal, Pero es o brutal, era, ¿no? ¿no? Uf, No hace falta que te maten una buena herida. Sí, ya. no, Ya. te puede fastidiar la vida. Claro. Entonces, todo eso, En ese momento incluso en Guanajuato sí Guanajuato, se engancha en la estrategia nacional. se engancha y Ajá. van a los gabinetes. Sí. Ahora, Y eso rinde resultados, digo, a todavía fuerzas, aunque modestos, no pero quieran, inmediatos. Ajá. porque obligadamente, pues tienen que estar dando la cara todos los días y respondiendo ante lo que está pasando, ¿no? Una situación Entonces, muy descompuesta. Ujú. Entonces, ahora, ahí vienen todos los quits, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, un presidente municipal que esté involucrado con la maña, pues va a colaborar con el gabinete, ¿no? Tal vez va y se presenta o manda a su jefe de la policía para hacerse guajes o peor, puede ser hasta entorpecer lo que se está Para dar haciendo, pitazos. ¿no? En fin, todos esos elementos, pues bueno, son ya como muy circunstanciales y seguramente la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana pues tiene elementos para analizar este tipo de problemas, ¿no? Ya ¿Saben quién es focalmente, quién? Ajá. seguramente, ¿no? Antes, ¿cómo les iba? A menos que hubiera una investigación, ahí te puedes dar cuenta más fácil. Claro. Claro. Más Ajá. fácil. Sí. Sí, pues es que estar tratando directamente y a diario con la gente, algo tiene que tener de positivo, ¿no? Claro, Te tienes que enterar de algo forzosamente. Y esto de involucrar a otras instancias, pues también genera inercias y digamos como demandas, ¿no? O sea, la gente empieza a decir, o entidades dicen, oigan, pues nosotros sí tenemos cómo contribuir con tal o cual cosa en mejorar la convivencia, porque esto de las violencias, lo que te decía, no es cuestión no Muy solo compleja. de policías y De ladrones, criminalidad. son la convivencia social, la buena vecindad, en fin, todas esas relaciones que se construyen como a micros niveles de relación, eso también ese tipo de aspectos también se ven en los gabinetes, ¿no? Claro. Surgen, por ejemplo, Un abordaje las mucho más campañas integral. de lo que sea, de vacunación, de no sé qué, intervienen, pues la Guardia Nacional la están llevando, en fin, y policías, ya con otra perspectiva de la relación con otras cuestiones, ¿no? Claro, y es que hay un aprendizaje fuerte en esto, ¿no? Que tiene que ver con entender las problemáticas como la violencia como una cuestión multifactorial. Compleja. Y Ajá. compleja, y no solamente un enfoque como es el punitivismo o como es el combate armado y se acabó, ¿no? Creo que ahí hay un cambio de narrativa, no es solo el proyecto, sino hasta entender cómo... En la concepción misma del problema. Y que creo que sí está generando, digamos, como dinámicas muy positivas. ¿Te fijas? O sea, eso ya hay como un cambio, pues, como un rompimiento de cómo te relacionas tú como gobierno en materia de seguridad con la sociedad a la que pues le debes, ¿no? Claro. Entonces, obviamente esto va a tener que seguir y te digo, no Deseablemente conozco ya seguirá, detalle ajá. porque todo eso falta tiempo, ¿no? Para llegar a ese detalle cómo se va a operar, pero yo tengo esperanza de que si no exactamente igual, algo muy Se mantenga a similar grandes se mantenga, rasgos. porque en términos generales en el país sí ha sido claramente positivo. Y lo vemos en los datos duros, digamos, ¿no? Como la estadística de incidencia delictiva, pero también en otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la percepción de seguridad, que es bien importante. Claro. ¿Qué les parece que vamos a otro cortecillo y regresamos para seguir platicando aquí Muy con bien. Alberto Schneider? Hagamos eso. Va que va. Estamos aquí en el Cascajo. Las opiniones son como la cola. Todos tenemos una. El Cascajo. Ya estamos de vuelta aquí en el Cascajo, en Código 21 y Capital 21. Hoy estamos teniendo una conversación muy a todo dar con Alberto Schneider sobre seguridad, que es uno de los temas torales en la política, pero sobre todo en época electoral. Y una de las cositas que se ha dicho mucho, que se ha repetido hasta el hartazgo,
y que me gustaría saber cuál es la visión tuya, Alberto, sobre la militarización, ¿no? De hecho, voy a citar aquí a Denise Dresser, que en un tuit puso: quienes defienden el López Obradorismo como un proyecto de izquierda enfrentan la contradicción inescapable de la militarización. El objetivo de la militarización no es traer paz a México, es darle más poder centralizador y discrecional a AMLO, Morena, Sheinbaum. Y los riesgos son cada vez más obvios. La militarización sin controles civiles es antiética a la democracia, al federalismo, a la rendición de cuentas. Se está creando un régimen de excepción que corre en contra de la Constitución y de nuestros derechos. Eso dijo Denise en su tuit, y pues me gustaría, a lo mejor antes de irnos sobre el tuit de Denise, que nos ayudaras a entender qué es la militarización, o si esto es una militarización, pues. Mira, como tantos otros vocablos o conceptos, se ha abusado enormemente, ¿no? Uh-huh. Normalmente en ciencia política contemporánea, sobre todo, o cuando menos moderno, del siglo XX para acá, y sobre todo de la segunda mitad del siglo XX, lo que se ha entendido y se ha caracterizado como militarización en los estudios políticos, de ciencia política, sociológicos, en fin, es básicamente, para decirlo, digamos, como una frase breve, es la toma, la captura de los poderes del Estado por los militares. Uh-huh. La concepción del Estado moderno, los poderes son ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, se habla de militarización y se ha caracterizado la militarización históricamente, y si nos vamos nada más a Latinoamérica, pues lo vemos desde los golpes de Estado a Arbenz en 56, 4, ¿no? Hasta Pinochet en 73, ¿no? ¿Y qué hicieron? Bueno, destituyen a un ejecutivo legítimamente electo, ¿no? Por una junta militar, civil, por una junta militar. Disuelven el Congreso, crean unas leyes a modo y hacen otro Congreso a modo, y pero sigue la junta militar y se militarizan muchas de las funciones del Estado. Ya de las funciones, nada más el poder del Estado, como el poder legislativo y el ejecutivo principalmente, porque casi siempre los regímenes militares que se asentaron, sobre todo te digo en Latinoamérica, tenían casi podemos decir el visto bueno de los poderes judiciales, que tradicionalmente son conservadores. Pues casi por necesidad, ¿no? Son los garantes del orden, sí, pues es casi normal que sean conservadores. Claro, hay de conservadores a conservadores, ¿no? Y de ahí, pues, se aterriza la policía, la seguridad pública, pero a veces servicios tan elementales como el registro de población. O sea, Colombia no podemos decir que es un país militarizado, pero tu identificación no te la da el INE o no te la da el Registro Nacional de la Población, te lo da el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, que es policía militar y pertenece al Ministerio del Interior. ¿Entiendes? Y con eso tienes acceso a todo, pero lo controla. Entonces hay esas cosillas, ¿no? Obviamente, generalmente, son producto de en respuesta a gobiernos poco afines a cierta política, ¿no? Ya sabemos cuál, ¿no? Sí. Y generalmente van acompañados por una represión brutal, sin medida, contra la oposición, violenta, en fin, ¿no? Pues en México creo que estamos bastante lejos de un escenario parecido, ¿no? Incluso con Calderón tampoco podríamos, digamos, si nos ponemos estrictos, ¿no? Tampoco una militarización. Sí hubo una militarización de la seguridad pública, que no es lo que está pasando con la Guardia, porque la Guardia Nacional, a diferencia de cómo se comportaba el ejército, que pasaba por encima de todo el mundo, ¿no? Aquí no, la Guardia Nacional, si el gobernador o un congreso estatal dice aquí no entras, no entran, ¿no? Y solamente pueden entrar a solicitud, a petición, y solamente como apoyo al Ministerio Público en las funciones de seguridad pública,
¿no? Entonces no puede hablarse de militarización ni siquiera en la esfera de la seguridad. No. Por más que al ejército se le siguen confiando algunas tareas importantes. O ya está prácticamente... El ejército apoya a la Guardia Nacional, sobre todo en cuestiones, digamos, propiamente que tienen que ver con el combate a grupos de delincuencia organizada, o sea, el combate ya directo digamos, de armado, por armado. enfrentamientos, persecuciones, que van a cumplimentar una orden de aprehensión contra un capo y saben que, pues eso puede, ¿no? Entonces ahí sí se coordinan policías municipales, policías estatales, federal, Guardia Nacional y a veces el Ejército y la Marina, ¿no? Dependiendo, pues, la magnitud del asunto que se esté haciendo, ¿no? Entonces sí ha sido relevado de varias tareas que se le habían confiado durante el gobierno de Calderón y Peña Nieto por la Guardia Nacional. Mira, más que relevado, se le da un marco jurídico muy preciso, que además es muy interesante la ley de la Guardia Nacional que se aprobó en 2009, primero en la Cámara y en el Senado se aprueba por unanimidad. Tampoco podíamos hablar en ese entonces de militarización. El problema es que actuaban sin ninguna legalidad, ¿no? Y conservando este pacto, pues, diabólico de que, bueno, yo voy a actuar y voy a cometer ilícitos y atropellos una a orden cambio tuya, de una garantía de impunidad. pues sí, Ajá. ¿no? Pues cómo. Claro. ¿No? Entonces, por eso también se construyeron a lo largo de los años, pues, las impunidades en todos los aspectos. Porque, pues, ¿quién es responsable de qué, no? ¿Cómo actúa? Tiene una ley que le determina su naturaleza, que hasta la fecha sigue siendo de orden civil y bajo adscripción de la Secretaría de Seguridad Pública. Pero, por ejemplo, en su actuación, todos los integrantes de la Guardia Civil están sujetos al régimen civil. Penal, si ellos cometen un abuso, etcétera, etcétera, son juzgados por las autoridades civiles. No tienen fuero militar. No tienen fuero militar. O sea, el fuero militar existe, pero el fuero es que también está como mal entendido. El fuero es la responsabilidad que tú tienes frente al cuerpo al que perteneces, al cuerpo militar al que perteneces. Entonces, la Guardia Nacional tiene disciplina militar, pero mando civil. Y la disciplina, entonces, a los elementos de la Guardia Nacional, si cometen faltas disciplinarias, sí los castiga el orden militar, pero un delito no. Claro. Un delito están sujetos al tribunal Ministerio civil. Público, o sea, si se fijan, 2, 3 casos que ha habido, porque no ha habido muchos, ¿no? O sea, de abusos, de algunos muy graves, muy feos, ¿no? Inmediatamente fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La propia Guardia Nacional puso los elementos, los presentó ante el Ministerio Público y los entregó. Aquí están para sus investigaciones. Porque esa es justo la naturaleza y eso ya está plasmado en una ley. Una ley que determina sus alcances, sus fines, su naturaleza, respeto de derechos humanos, dependiente del Ministerio Público, coadyuvante del Ministerio Público. Su acción será temporal en aquellos territorios donde sean convocados, digamos, ¿no? requeridos. Entonces, ya no es ese cuerpo que pues simplemente hacía según la orden que le daba pues el presidente de la República, ¿no? Claro. ¿Cómo pasa de este esquema a esta comprensión o también esta cantaleta de los abrazos no balazos, entendida como abrazos a los criminales, y que de ahí se desprende también un montón de cascajo, ¿no? Pues tergiversarlo, ¿no? Porque finalmente, bueno, jamás, nunca, ni Andrés Manuel ni nadie ha dicho abrazos a los delincuentes, ¿no? O sea, se trata, es justamente esta idea de construcción de paz, entre todos, como responsabilidad, sí, del gobierno, ¿no? Ineludible, el artículo 21, pues, ¿no? No hay duda al respecto, pero que es una función que entre todos lo vamos a hacer mejor.
Entonces, los abrazos es justamente esta idea, no vamos ahí a soltar balazos a lo loco, porque también, aunque no les guste a muchos, los delincuentes también son seres humanos y también tienen derechos, ¿no? Y la función del Estado no es vengarse de un delincuente, por muy brutal y por muy malvado que sea, ¿no? Entonces, esa noción doctrinaria y que está duro y dale, y el presidente no deja pasar el más mínimo detalle. O sea, no ha habido un solo caso de alguna cuestión en la que esté vinculada a la Guardia Nacional directamente que no haya sido castigada. Ni una, ¿no? Entonces, y eso pues va a ser también cambiar un poco nuestras perspectivas, nuestra visión de las policías, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que también ahí pues tienen una muy mala prensa en general y sobre todo en sectores de izquierda, ¿no? Una histórica porque indudablemente han cometido cosas terroríficas, ¿no? O sea, no cabe duda, pero siempre y toda la vida han sido ordenadas por un presidente de la República que es un civil. ¿Sí? Pues esto de que el mando civil, pues ya lo tienen, pues hasta el secretario de la Defensa lo manda un todas civil. Las atrocidades que se han verificado en este país desde 1952. O sea, pues no fue ahí un general loco alemán, que fue ahí a aterrorizar a guerreros. El que ordenó la guerra sucia, ¿no? No, fue el presidente de la República, ¿no? Claro. Y fue Peña Nieto el que ordenó las matanzas de Apatzingán y, en fin, ¿no? Civiles. Claro. A esto se le pega, ¿no? Como este momento de... Voy a jugar un poquito al abogado del diablo sin hacer la sección, en el que sueltan a Ovidio Guzmán. ¿Te acuerdas de ese momento? Todos, ¿no? El Culiacanazo. Y de ahí el saludo a la mamá del Chapo. Y ahora lo de Don Rodo, ¿no? Abraham Oseguera. En fin, como que hay varios momentitos en los que es llevar de nuevo agua al molino del periodo electoral, pero que se pega a esta cosa de el narcopresidente, la narcocandidata y demás, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues bueno, yo creo que son varias cosas, principalmente... Sobre todo ya con respecto a estas cuestiones como Ovidio, ¿no? Hay que tener en cuenta que el gobierno del presidente López Obrador representa un gobierno popular, ¿no? De orientación popular, digamos, antiimperialista, soberanista, etcétera, que va en contra de los intereses, pues justo del imperio y de quienes aquí o desde aquí tienen intereses en similares o integrados con aquellos, ¿no? Entonces, ¿qué iban a hacer? A nivel diplomático y las relaciones, y Biden saluda muy cariñosamente y habla muy bien de Andrés Manuel y lo mismo, ¿no? Pero por debajo del agua sigue operando esos intereses que no les gusta y van a hacer todo lo que puedan porque ese gobierno no continúe o le van a poner todas las trabas. Digo, están seguros que va a continuar, ¿no? Porque todos están seguros y en Estados Unidos están absolutamente seguros. Hechos a la idea ya. Menos más el color. Mira, nada más hay que ver la reunión con el American Council. Pero digo, históricamente han usado la que... lucha contra el narcotráfico, ¿no? Como herramienta para presionar a gobiernos latinoamericanos, ¿no? Y no solo para presionar. A veces para francamente deponerlos o controlarlos. Controlar sus políticas de seguridad. Finalmente el control de la delincuencia organizada es una función estratégica para los Estados Unidos. La DEA pues prácticamente se creó para eso, ¿no? Sí. Para controlar los tráficos importantes, drogas, armas, dinero, esas cosas, ¿no? ¿Y qué hizo Andrés Manuel? Pues rompió ese esquema dependiente, ¿no? Calderón entregó la seguridad en nuestro país a Estados Unidos a cambio de que Estados Unidos diga sí eres el presidente de México.
O sea, No era ¿quieres legitimarse Ahí lo con que el estuvo pueblo. realmente en juego, ¿Quieres? más que sacar el ejército a la calle para reprimir o legitimarse como el cruzado de la guerra contra el narco, era obtener respaldo estadounidense. no hubiera podido gobernar sin Ese respaldo, por supuesto que no. Entonces, en el momento en que Estados Unidos le dice, bueno, sí te reconocemos como presidente, y ya. O sea, ahí sí, pero Así de temprano en el sexenio. Claro, Ajá. pues ¿a qué hora sacó a qué horas tomó Michoacán? Pues como a los 9 días. Ajá. O sea, Ya le urgía. Yo no me acuerdo, pero ni un mes había pasado de que tomó posición, ¿no? Sí. O los primeros días de enero del 2007, ¿no? Realmente le entregó la seguridad a Estados Unidos. Y Estados Unidos, con su idea de que tienen que controlar todo, lo que pretendían hacer, la política que estaban instrumentando era crear un solo gran cuerpo, un solo cártel, por llamarle, que controlara toda la producción y tráfico en México para que ese control para ellos sea más fácil, ¿no? Siempre es más fácil un maldito que 100, entonces pues le das la charola al más malo de todos y ese va a poner en orden a los demás, ¿no? Entonces Estados Unidos decidió, mira, yo era funcionario y fui convocado en una ocasión al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para que me extendieran mi cédula única de identificación policial. CUIP, que es una cosa que está en la ley del Sistema Nacional, todos están obligados en materia de seguridad a tener esa cosa. Registro único. Y me siento en una oficina, yo era funcionario ya con cierto nivel, entonces, bueno, ahí ya sabes, se dan ciertos tratos ahí, medio privilegiadones, ¿no? Entonces ¿No te tuviste que formar en No, una una oficina muy elegante, sí. Y me entregan un fajo, un formato de unas 15 fojas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en inglés el formato. Y tenía que llenarlo. Ahí mismo. Wow. Formato del Departamento de Justicia norteamericano para que el secretario ejecutivo me dé mi identificación como funcionario mexicano de seguridad. Wow. A ese grado. Estados Unidos tenía 5 centros de espionaje e investigación en México. Por eso, por ejemplo, con Ayotzinapa, rollo, que la DEA entregó unas grabaciones. ¿Cómo que la DEA? Pues... ¿Por qué tienen la DEA grabaciones de llamadas verificadas en México? Porque te graban hasta desde un avión. Pues sí. De estos aviones justo de inteligencia, ¿no? Pues, graban con verdad. En fin, tienen recursos como ese tipo, pero ellos desplegaron, ellos decidían. Lo de Ovidio. Existía en México desde antes, es un cuerpo que se creó, según con Cedillo, que se llamaba GAIN, Grupo de Análisis de Inteligencia. Era un grupo conformado por personal de élite de Estados Unidos, boinas verdes, boinas rojas, y mexicanos, ¿no? Fuerzas especiales mexicanas, ¿no? Muy seleccionados, muy escogidos, ¿no? De élite. Pues, de élite. Fueron los que detuvieron al Chapo en aquella que grabaron. Quien graba es un militar norteamericano. Y quien guía el equipo, que no los ves, pero es un militar norteamericano. Órale. Bueno, ese grupo se creó con atribuciones totalmente abiertas. No tenían obligación, podían realizar operaciones sin informar a las autoridades superiores. Entonces ellos podían hacer operativos sin que supiera la defensa, la Policía Federal, mucho menos el presidente de la República. Y eso fue lo que hicieron con Ovidio. Como se querían llevar a Ovidio por el interés que tienen en la información, en fin, todo lo que gira en torno al cártel de Sinaloa, y lo que necesitan ocultar también, por supuesto, ellos han estado involucrados en el crecimiento de esos cárteles históricos, ¿no? Pues se lo querían llevar a Estados Unidos. Y lo habían hecho y lo hicieron muchas veces, detener a alguien y llevárselo a Estados Unidos en un helicóptero, en un avión, sin informar, sin protocolos de nada, ¿no? Se lo llevaban y aparecía en una corte de Estados Unidos. Y así le quisieron hacer con el Ovidio.
Lo que no es, y justo no tenían todo el aparato de respaldo que se requiere en una operación de ese nivel, porque para tenerlo hubieran tenido que necesitado la luz verde. Exacto, y el apoyo ya de Guardia Nacional o del Por eso Ejército, se malogró el operativo. Entonces hicieron un operativo con una fuerza muy pequeña, muy fregones los cuates, muy buenos, muy como Rambos acá, ¿no? Pero bueno, pues no eran podrá suficientes. ser muy Rambo, pero pues no, un Rambo no controla una ciudad, ¿no? Y menos una ciudad como Culiacán. Claro, sí. Y menos el corazón, y menos al hijo del mero mero. ¿Verdad? Entonces, pues fue totalmente un despropósito, una barbaridad. Costó varias vidas, y como dijo el presidente, la vida es primero. Entonces el presidente dice, se acaba el GAIN y vamos a... Y les pone... Bueno, el cerco se los puso desde el principio, pero eso fue la gota que derramó el vaso y dijo, se van todos para afuera. Y sacó a medio mundo del país. Para recuperar el control vamos sobre a la colaborar política de con seguridad. ustedes, pero aquí mandamos los mexicanos. Ya. Oye, se nos está acabando el tiempo de este cascajo. Tantas cosas que platicar, sí, mano. Está buenísimo, está buenísimo. Pues que no sea la última vez que te des la vuelta por el cascajo para venir a platicar. Ha sido muy esclarecedor, la verdad. Hay muchas cosas de las que valdría la pena hablar. Se va a repetir esta invitación. Incluso con detalles, hay cosas bien interesantes, ¿no? Sobre... Y mucho también de nosotros, ¿no? Como sociedad, en fin, cómo contribuimos al asunto. Pues queridísimo Alberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti, Claudio, muchas gracias. Y pues ya saben, cuando quieran, con mucho gusto aquí estaremos. Okay. Pronto será. Mano, ya va. Nos vemos en el siguiente cascajo. Gracias a toda la producción. Se quedan en Capital 21. Esto ha sido todo el cascajo de esta semana. Nos escuchamos en la siguiente emisión con menos basurita y más información.